Bueno, darles la bienvenida nuevamente a esta sesión sincrónica de la maestría en gestión educativa, técnica, tecnológica, productiva en la modalidad virtual. A este módulo que le hemos denominado Gestión de Proyectos en Educación Superior Técnica, Tecnológica y Productiva 2. Queridos colegas, amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas tardes. Como les decía, darles la bienvenida a esta tercera sesión sincrónica de la maestría. Hoy nos toca ver o analizar el marco lógico, qué es la matriz del marco lógico, su construcción y algunas ventajas y desventajas. En realidad hoy va a ser mucho más práctico, como hemos visto en la retroalimentación, y también al finalizar la presentación vamos a hacer algunos ejercicios prácticos, vamos a debatir, discutir algunos elementos. Por lo tanto, esta presentación es algo concreta y también no muy extensa. ¿Sí? Como habíamos visto en la sesión anterior y habíamos visto en la retroalimentación, ¿no? La importancia de lo que significa la planificación de un proyecto, las herramientas y los instrumentos que se requieren para planificar, ejecutar y luego cerrar un proyecto. Durante todo el proceso de vida o el ciclo de vida de un proyecto, habíamos analizado, conversado, intercambiado criterios sobre cuáles eran sus elementos principales y cada elemento, los componentes que estos tienen, ¿no es cierto? En definitiva, repasando desde la primera sesión, un proyecto, cualquiera que sea su ámbito, tamaño, siempre es un instrumento de intervención en cualquier área de conocimiento e incluso comercial, por un lado. Y por otro lado, tiene una característica muy importante o una cualidad muy importante que es su temporalidad. Esa temporalidad tiene que ver con el tiempo de ejecución entre el inicio y la culminación del proyecto. A ello mismo se le denomina el ciclo de vida, pero el ciclo de vida no solamente tiene que ver con la temporalidad, sino con los componentes, las fases, las subfases que se deben cumplir, que se deben a las metas u objetivos que se deben alcanzar, objetivos que se deben cumplir y metas que se deben alcanzar. Y los objetivos a cumplir y metas a alcanzar siempre están determinados por los resultados a obtener o productos a obtener o el producto final de lo que se quiere comercializar. No sin antes de que todo ese proceso tiene que ver con una planificación. Y esa planificación está desde el momento en que inicia el proyecto, cómo se lo va a realizar, quiénes lo van a realizar, en qué tiempo lo van a realizar, qué cosas se van a hacer en cada determinado tiempo, hasta llegar al producto final o a la culminación del proyecto en sí mismo. Y eso habíamos dicho independientemente de el tamaño, del lugar, la localización, el carácter que tenga el proyecto. Ahora, una de esas herramientas en este proceso de planificación, en la formulación de todo proyecto, en el caso nuestro que es educativo y además sociocomunitario productivo, se utiliza una herramienta que se llama marco lógico. Eso es lo que hoy vamos a desarrollar. Entonces, vamos a decir, en primer lugar, que el marco lógico, queridos colegas y queridas colegas, es una herramienta para facilitar, y entiéndase bien esto ya, facilitar el proceso de conceptualización, es decir, de identificación, de caracterización, el diseño, ejecución y evaluación de un proyecto o de los proyectos. Y su característica fundamental o el objetivo fundamental de un marco lógico está en la orientación por objetivos, es decir, qué es lo que quiero lograr, cómo quiero lograrlo y con qué quiero lograrlo. Finalmente, ¿qué voy a lograr? Cuando decimos entonces su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, se refiere a eso, a poder diseñar o tener en cuenta lo que quiero lograr, lo que quiero alcanzar con el proyecto. ¿Con qué producto voy a innovar el mercado? ¿Qué elementos me van a permitir determinar un estudio de factibilidad, por ejemplo, o un estudio de investigación sobre alguna problemática para una intervención?
Su énfasis está centrado en la orientación de objetivos. ¿Por qué? Porque permite alcanzar metas. La orientación hacia grupos beneficiarios, ¿sí? Primero, ¿qué quiero alcanzar y para quiénes está dirigido? De esta forma, facilita este instrumento una participación de toda la comunidad involucrada, en este caso la comunidad educativa. Entonces nos dice facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas, que dado el caso y según el tipo de proyecto que sea, siempre vamos a contar o vamos a tener la participación de los financiadores, los proyectistas y los beneficiarios, las o los beneficiarios en última instancia, sea cual sea en el ámbito, incluso si es en el comercial o en el de servicios. En segundo lugar, el marco lógico puede utilizarse en todas las etapas del proyecto, es decir, su diseño o esta herramienta sirve para todas las etapas, no solamente para el proyecto en general, sino para las distintas etapas que habíamos visto en la primera sesión. El marco lógico puede utilizarse también en la identificación y valoración de actividades que encajen en el marco de los programas país. Por ejemplo, industrialización por sustitución de importaciones. Es un gran plan y es nacional. Y el marco lógico debería coadyuvar o coadyuva en la identificación y planteamiento de los objetivos principales de este gran plan a través de establecer metas y fines que permitan llegar a los objetivos que se han buscado. En este caso, se dice, vamos a ejemplificar un poco esto, vamos a tratar de ponerlo un poco más práctico, ¿no? Uno de los objetivos del plan de industrialización por sustitución de importaciones es que dejemos de depender de algunas materias primas, como el caso del gas o finalmente del litio. Y los economistas nos dicen un, una economía diversificada. Entonces, uno de los objetivos, por ejemplo, de este plan es que se diversifique en los procesos productivos, no solamente con la transformación de recursos naturales. Las diferentes plantas que se vienen inaugurando o industrias que se vienen inaugurando en el territorio nacional y que el gobierno los va anunciando, responden a esto, a un programa. Es decir, no se puede definitivamente construir, por así decirlo, o equipar una planta de industrialización de Copoazú, como se hizo hace un par de meses atrás en el departamento de Pando y específicamente en algún municipio de ese departamento, sin que ello responda a un objetivo más general o un objetivo mucho más grande. En el caso de la educación técnica tecnológica, la construcción de un instituto técnico-tecnológico, además de su equipamiento y su uh, fortalecimiento tanto en el ámbito del personal docente como en los medios para el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel superior, técnico-tecnológico, debe responder a un plan general. Y ese plan general debe estar también enmarcado en los intereses de los programas del país, como es el modelo educativo sociocomunitario productivo, el alma o el espíritu de la Ley 070 que responde al vivir bien desde la educación. Pero, ¿por qué nos dices esto, Agustín? ¿Y qué tiene que ver con el marco lógico? Porque, por ejemplo, la construcción y el equipamiento de un instituto técnico tecnológico en cualquier lugar del país debería estar encajado en, el- en ese programa o en esos objetivos que se tiene para la educación en general. Y el marco lógico como una herramienta que coadyuve a formular y hacer el seguimiento correcto de ese proyecto de construcción, además de todos los otros elementos, ¿sí? Entonces, en la preparación del diseño de los proyectos, nos dirá, proyectos sociales o educativos, de manera sistemática y lógica. Para eso sirve un marco lógico, ¿verdad?
Vuelvo a reiterar, en la identificación y valoración de actividades que encajen en el marco de los programas país. Ya les decía que la construcción de un instituto debe responder a lo que son las políticas educativas. También nos dice en la preparación del diseño de los proyectos educativos. Así, ¿cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a encarar la construcción de nueva infraestructura? Si esto es, si se supone que es respuesta a un programa, entonces ¿de qué forma lo vamos a hacer? Por medio de un proyecto. Ah, y el proyecto tiene que tener todos sus pasos. Sí, y al interior de esos pasos o dentro de esos pasos utilizamos el marco lógico. Porque, no, porque es una herramienta que nos ayuda de manera sistemática y lógica en la valoración del diseño, en la implementación de proyectos aprobados y en el monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos. ¿Y esto por qué? Porque es de esta forma como están viendo en sus pantallas y como están viendo en la gráfica final o en esta imagen que la he tomado directamente, no la he construido y les pido disculpas por ello, porque lo que podríamos haberlo hecho de forma práctica y paso a paso, pero no nos va a dar lamentablemente el tiempo. Entonces, si hablamos de la construcción de un instituto técnico-tecnológico y su equipamiento, porque responde a una necesidad, no se olviden que todo proyecto tiene que responder a una demanda o una necesidad. Y la construcción y equipamiento de un instituto técnico-tecnológico se supone que ya ha pasado esa etapa, por eso es la respuesta a una demanda. Cuando hablamos del marco lógico, tenemos que entender siempre de su estructura y la estructura de la matriz del marco lógico. Mis profesores, muchos profesores en la universidad nos decían y nos enseñaron, y que creo que estaban en lo correcto, que la estructura de la matriz del marco lógico es como un edificio. Se empieza siempre desde la base, que eso, o mejor dicho, desde los cimientos, la base, y se va concluyendo piso por piso. ¿Sí? Entonces, la estructura del marco lógico, queridos colegas, nos sirve para definir los objetivos claramente, para hacer su seguimiento, su control y llegar, en definitiva, a los resultados esperados. Ese es su principal objetivo. La construcción o estructura de sobre todo la formulación o estructuración, es un trabajo lógico, es no es pesado, es arduo, pero no pesado. Es complejo, pero para nada difícil. Entonces, a veces, si es complejo, no es difícil. ¿Por qué tendría que ser fácil? No. El que sea complejo no quiere decir que sea difícil. Simple complejo porque requiere de varios elementos, requiere de varios componentes y tiempo sobre todo y mucha claridad con respecto a la formulación de los objetivos mismos del proyecto. Como ustedes estarán apreciando, tenemos dos entradas en esta matriz, una horizontal y una vertical. Se llamaría una matriz de doble entrada, donde tenemos columnas, que las están viendo acá, la columna de objetivos, la columna de indicadores, la columna de medios de verificación, la columna de supuestos, pero también por filas. La fila de fines, la fila de propósitos, la fila de resultados y la fila de actividades, que en fin de cuentas son los objetivos. El objetivo como fin, el objetivo como resultado y el objetivo a través de actividades. El fin a través de indicadores, cómo se mide. El propósito también a través de indicadores. Pero a diferencia del fin, el propósito mide otra cosa, los resultados miden de otra forma, los indicadores o los resultados se miden de diferente forma, las actividades lo propio, los medios de verificación. Entonces yo me pongo a pensar o me pongo a ejemplificar el proyecto que tuvimos o los proyectos que tuvimos la suerte de dirigir y acompañar en el caso de la construcción e implementación
y equipamiento de institutos técnicos tecnológicos como fundamentalmente fueron los de Uyuni, Villazón y Patacamaya a partir de 2015 hasta 2020, respondían a esta lógica, que de pronto en la ejecución no se la ve. Cuando ya se empieza a hacer el proyecto, cuando ya se lo empieza a desarrollar o ejecutar, como se dice, no se ve, porque esta es la parte de la planificación, la parte de la formulación, pero en el momento en que se miden los resultados, en el momento en que se va entregando productos o los informes que se van realizando, tienen que responder necesariamente a esta estructura. Entonces, el objetivo, y la voy a poner en general, beneficiar a la población del municipio de Patacamaya en la provincia Los Andes, si no me equivoco, del departamento de La Paz, con, con acceso a educación superior técnica tecnológica a través de la construcción y equipamiento de un instituto técnico tecnológico. Ese es el fin. ¿Y cuál será su indicador? Mide el impacto. Construcción de un instituto. Medio de verificación, planos arquitectónicos o las actas de entrega de la infraestructura y del equipamiento. Sus supuestos, ¿no? Que posiblemente el municipio no fue firme, como que pasó, el municipio de Patacamaya no firmó la contraparte que por norma se requería del municipio, que era un 20%. Ello imposibilita de que se cumplan las fechas. Esos supuestos. Si no firman, entonces no se cumplen la, 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 los tiempos de una subfase. Todo lo que habíamos visto en la anterior sesión. Y me voy más allá, en el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que la población joven o adulta del municipio de Patacamaya acceda a la educación superior, porque ya existe un instituto. ¿Cuáles serían las fuentes de verificación? Bueno, les voy a poner el ejemplo, luego vamos a explicar cada uno de ellos. Listas de inscritos, en el tiempo titulados por carrera, inscritos por carrera. O podríamos poner acá, ¿sí? 80% de la población bachiller del municipio de Patacamaya es alumno regular de las carreras ABC del Instituto Tecnológico de Patacamaya. Títulos emitidos, planillas de inscripción, etcétera. Y en este propósito, como dice aquí, indican acontecimientos, decisiones o condiciones para que el propósito contribuya, o condiciones para que el propósito contribuyan para el logro del fin cruzado. Vamos a ver, vamos a escribir esto más adelante. Que no todos acaben, este 80% que hemos dicho solo alcance a 10%, que existe un paro o que las autoridades respectivas no doten de los ítems correspondientes, etc. Resultados, lo propio, el mismo ejercicio. Entonces vamos a ver que la columna de objetivos primero está definida por un fin, y este fin es la definición de cómo el proyecto contribuirá a la solución del problema. El propósito es el impacto directo a ser logrado a partir de los resultados. X cantidad de estudiantes. Los resultados son las obras, servicios y capacitación que se requiere para el proyecto. Las actividades, tareas que se deben cumplir para alcanzar los resultados. Lo primero, financiamiento. Segundo, uh, dotación del espacio donde se iba a construir cada uno de los institutos. Acuerdos y convenios interinstitucionales entre el municipio y en este caso el Ministerio de Educación para poder acceder y lo que la norma pide a los predios y poder construir en un municipio. Contratación de la empresa constructora, desembolso de recursos, contratación del personal docente administrativo para cuando funcione. En la columna de indicadores, el fin cómo se mide a través del impacto. Sí, o un instituto en este caso, como hay que solucionar, es un instituto. En los indicadores ustedes ya los conocen, siempre son cuantitativos por lo general.
¿sí? Eso no vamos a repasar, sino lo que vamos a hacer es, a partir de esos elementos que ustedes ya conocen en la elaboración de proyectos, cómo el marco lógico nos puede ayudar para construir o elaborar un proyecto sociocomunitario productivo. Entonces dice, ¿no? Mide el impacto general, un instituto construido. El propósito, si es el impacto directo que de hacer logrado a partir de los resultados, entonces, digo, 80% de la población bachiller accede al instituto. Los resultados, dice, descripciones breves de cada uno de los resultados que tienen que terminar en el proyecto. Un instituto construido, 150 bachilleres inscritos, 26 docentes, un rector, un director administrativo, un director académico, etc. Y contiene el presupuesto, las actividades, ¿no es cierto? ¿A través de qué se ha hecho? ¿No? 3 meses de 80% en pago de salario, no, mejor dicho, en pago a la empresa, en transporte, etcétera. Y los medios de verificación, la fotografía del instituto, ¿no? Que es, si es documentada y es suficiente con que veamos el instituto construido. El propósito, si aquí hay, si dijimos 80% de la población bachiller, estamos diciendo que existe planillas de inscripción, títulos emitidos, etcétera. Y por resultado, los planos de la infraestructura, fotografías de los estudiantes que están pasando clases, del equipamiento entregado, que me estoy olvidando, ¿sí? Y las actividades a través de informes. Y los supuestos, como dice, indica acontecimientos, decisiones o condiciones necesarias para la sostenibilidad. Acontecimientos, decisiones o condiciones para que el propósito contribuya al fin. Indica acontecimientos en el caso de los resultados y decisiones o condiciones para que los resultados alcancen el propósito. Indican acontecimientos en el caso de actividades, decisiones o condiciones que tienen que suceder para completar los resultados. Esta parte, queridos colegas, la vamos a entender de esta forma, en la siguiente gráfica. En lo que hemos denominado construcción del marco Leo. En su columna de objetivos debe responder, la columna de objetivos, mejor dicho, debe responder a una lógica jerarquizada de objetivos comenzando por el fin. ¿A quién le corresponde un propósito? De este pueden desprender varios resultados que sean necesarios al proyecto. Finalmente, cada resultado debe tener más de una actividad que permita visualizar el logro de un resultado. Bueno, esto debería ir en la segunda parte, pero ahora vamos a poner. Todo marco lógico responde a esta lógica, que está basada en dos principios, una vertical y una horizontal. Ahora, en el primer caso, ¿sí? Cuando hablamos de la jerarquía de objetivos, siempre tomar en cuenta que el propósito debe contribuir significativamente al logro del fin. Fin, propósito, componente y actividades, lo que veíamos en la gráfica anterior. El propósito debe contribuir significativamente a lograr el fin, es decir, un instituto creado. ¿Cuál es el propósito? Para que los estudiantes o para que la población bachiller acceda a la educación superior técnica tecnológica. Y los componentes, es decir, los resultados son necesarios para lograr el propósito, ¿no? Por ejemplo, en los supuestos, debe existir población bachiller o post-bachiller que responda a esa necesidad. Pues si solamente en el municipio hay 50 bachilleres por año, entonces no justifica, no es factible. Eso más adelante lo vamos a ver. Entonces el componente de cantidad de estudiantes o de cantidad de población bachiller sí responde al propósito. Entonces las actividades, la construcción, la contratación del personal, etcétera, etcétera, y etcétera. Pero además, como nos decía, ¿no? Tenemos dos lógicas. La vertical responde a esto. La relación de la lógica vertical es de causa-efecto entre diferentes partes. Siempre tomar en cuenta este elemento, causa-efecto entre las diferentes partes de un problema, que corresponden a 4 niveles de la matriz del marco
lógico. En la columna objetivos, que relaciona las actividades, los resultados, el propósito y el fin como conjunto de objetivos jerarquizados del proyecto. Entonces, la primera tarea siempre es el llenado de esa matriz a partir de estos supuestos. Se puede hacer a mano alzada, se puede utilizar algún programa o finalmente en una tabla de Excel. ¿Ya? Es vaciar el árbol de objetivos en la primera columna de la matriz. Esto también ya saben y lo han visto en planificación estratégica, ¿verdad? Para para determinar los objetivos de un plan, primero empezar por el árbol de problemas. A partir del a partir del árbol de problemas, establecer los objetivos que se van a perseguir para resolver los problemas que hemos identificado. Esos objetivos se trasladan a la matriz, comenzando siempre por el fin, luego el propósito, los resultados y las actividades. En la revisión de coherencia se debe verificar la correspondencia, comprobando si las actividades corresponden a los resultados y si estos, o sea, los resultados corresponden al propósito y finalmente si este ayuda al cumplimiento del fin. Y al realizar este trabajo, colegas, siempre tomar en cuenta tres preguntas. Si cumplo con las actividades, entonces alcanzo los resultados. Y si los resultados se han cumplido, entonces alcanzo el propósito. Y si el propósito se ha cumplido, ¿he logrado el fin? Y la segunda tarea siempre es identificar los supuestos o riesgos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en la gráfica, sí que creo que está en esta parte, la vamos a poder identificar de forma correcta. Fines, lo que nos lleva al propósito, el componente y la actividad. Y como es secuencial, la actividad tiene que responder al componente, el componente tiene que responder al propósito y el propósito al fin. Es lo que se llama un resumen narrativo. Me gusta siempre poner ejemplos cotidianos de la vida. Ya. Vamos a decir de alguna forma que el desarrollo de nuestras actividades en un día cotidiano lo vamos a convertir en un proyecto. Entonces, ¿cuál es el fin de levantarnos cada mañana? El fin de levantarnos cada mañana es ir a trabajar. ¿Para qué trabajo? Para pagar mis deudas. ¿Cómo pago? ¿Cómo voy a conseguir ese dinero para pagar mis deudas? A través de cierta actividad que responda al propósito, ¿no es cierto? Me levanto para trabajar con la finalidad de pagar mis deudas. Por eso trabajo y eso responde a esta finalidad. Entonces, me levanto, tengo ciertas actividades para levantarme, desayunar, asearme, etcétera, con el propósito de llegar a una fuente de trabajo y al interior o entre levantarme y llegar a la fuente de trabajo o otro tipo de actividades. Lo que hablamos ayer, las subfases. Tomar la movilidad, conducir mi carro, tomar una vía u otra dirección para llegar. Hacer mis actividades como docente en este caso, dar clases, llamar lista, revisar trabajos, etcétera. Y todo ese conjunto se llama actividad laboral para la que me levanto todos los días. Entonces, en la lógica horizontal, ahora va la otra, sí, la otra, eh, los otros componentes de la construcción del marco lógico. En el principio de correspondencia o lógica horizontal que vincula cada nivel de objetivos o la medición del logro, indicadores y medios de verificación es el siguiente paso en la construcción del marco lógico, por lo que se debe considerar el orden propuesto en el siguiente cuadro, que no es otra cosa que lo que estábamos hablando.
¿Contribuye esto a que mis fines sean o lleguen a o alcancemos el fin que nos hemos propuesto? Y si los supuestos de los componentes también van a coadyuvar a que el propósito se cumpla. Entonces viene de esta forma, ¿no? Supuestos del propósito para alcanzar los fines. Supuestos de los componentes para alcanzar el propósito. Vuelvo al ejemplo de levantarme cada mañana. ¿Cuál es el propósito de levantarme cada mañana? Si mi finalidad es ir a trabajar para pagar, a conseguir dinero y pagar mis deudas, ¿cuáles son los supuestos de este componente? Levantarme temprano, tomar desayuno, asearme, vestirme, tomar movilidad, porque si no, no puedo hacer. Lo mismo, los supuestos de la actividad para el componente del propósito que tengo de ir a trabajar. Esta segunda columna, y es muy importante que la tomemos en cuenta, describe los indicadores. Ustedes ya conocen los tipos de indicadores, por fines, por logros, indicadores de logro, ¿sí? Indicadores de impacto, etcétera. Estos indicadores van a depender del tipo de proyecto que se tenga y del tipo de fines, es decir, objetivos que se hayan planteado. ¿Sí? Si son, por ejemplo, pueden ser en determinada fase del proyecto solamente indicadores de proceso. Hablábamos de el proyecto sociocomunitario productivo de uso racional del agua. En una primera fase, ¿cuál sería su indicador de, de proceso? Porque no estamos llegando, no estamos viendo todavía la finalidad, ¿no? X número de familias han sido informadas y sensibilizadas con el uso racional de agua, ¿no ve? La finalidad es que todas las familias utilicen de forma, entre comillas, correcta el agua. En esta primera fase, su indicador es de proceso, pero si fuera de la fase final o del conjunto del proyecto, el indicador debería ser de impacto. 50 familias hacen o practican formas racionales del uso y consumo del agua potable. Pero en el proceso, como decíamos en la anterior diapositiva, en dos anteriores diapositivas, el marco lógico sirve para el conjunto del proyecto o para una parte del proyecto. En definitiva, nos ayuda a hacer el seguimiento del proyecto, a tener un esquema lógico, no solamente gráfico, sino mental, de cómo desarrollar un proyecto. Entonces, los indicadores determinan, perdón, la segunda columna dice, describe los indicadores. Estos son determinados en la etapa de diseño y son medios cuantitativa y cualitativamente para comprobar el estado de ejecución de las actividades desde el logro del proyecto a la magnitud de la contribución hacia el logro del fin, lo que les decía. ¿Sí? La tercera columna de, de verificación de los indicadores, es decir, son las fuentes de información. Las voy a medir a través de cantidad de personas que han asistido a una reunión de sensibilización, a través de actas, listas, etcétera. ¿Sí? O midiendo el consumo de agua potable respecto de un mes A al mes B o C. Ahí se puede medir el impacto de el propósito de enseñar a las personas el uso adecuado del agua. Y enseñar entre comillas, ¿no? O educar, sino simplemente de establecer buenas prácticas, para usar un eufemismo, ¿no? Además, los métodos o metodologías que han sido utilizadas para cada indicador a través de reuniones participativas,
o por medio de debates, discusión, etcétera. Entonces, este es un trabajo más de escritorio y de planificación, que ustedes ya lo conocen en planificación estratégica. Acá solamente estamos repasando para lo que sirve o el uso que le podemos dar al marco lógico en la construcción, en la gestión de proyectos en el ámbito de la educación superior técnica tecnológica. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de un marco lógico? Les decía al finalizar o al empezar la anterior clase, creo, la anterior sesión, antes de las diapositivas, eh, hay ciertas rigideces en la formulación de proyectos. Y una de ellas es el marco lógico, que si bien es un instrumento adecuado, a veces se plantea como muy rígido. Entonces, una de las ventajas, o entre las ventajas de la utilización de la metodología del marco lógico y su formulación o construcción tiene que ver con que nos facilita la conceptualización o definición de un proyecto respecto de su planificación. Nos permite visualizar o formular, mejor dicho, formular objetivos claros. ¿Por qué? Porque están medidos a través de sus indicadores, a través de sus fuentes de verificación y sobre todo los supuestos. Ahora, ¿es sencillo y fácil de diseñar? Bueno, ahí yo diría que no es sencillo, pero no es difícil tampoco. Es complejo, pero no es difícil. Su estandarización, cuando hablo de su estandarización, o sea, su uso generalizado, facilita el seguimiento y análisis corporativo, empresarial, ya sea del financiador o de la empresa solicitante, y al mismo tiempo de los y las investigadoras. Es una herramienta que se constituye en un apoyo para el diseño y planeación del proyecto, porque realiza un análisis minucioso de la problemática central y lo centraliza en una matriz para hacer nuevamente su seguimiento. Permite llevar una secuencia lógica de los objetivos. Eso, secuencia lógica, es decir, sí o solo sí. En tanto A sea B, entonces C es igual a A, por utilizar algún ejercicio de lógica formal. Entonces, por eso de ahí que es una secuencia lógica. De ahí que también nos permite utilizar la matriz de nodos. Si B se concluye, entonces D es inicio de E. Son metodologías que se utilizan. En otras palabras, solo si me levanto temprano, llegaré al trabajo. Ahora, si pongo un ejemplo mucho más libre, no tengo un trabajo formal, pero necesito generar ingresos para pagar deudas o simplemente sobrevivir. ¿Sí? Entonces, si me levanto temprano, soy rígido en mis horarios de desayuno, de aseo y de transporte o de movilización, voy a llegar a realizar mis actividades que me permiten generar ingresos para al final del día contar con cierto monto que permita resolver mi problema de deuda o mi problema de eh, sobrevivencia. Esa es la estructura y la secuencia lógica. Y deja de ser lógico si duermo esta tarde, no he llegado a tiempo al lugar o no he realizado las actividades correctamente o necesarias para conseguir dinero, y lo que posiblemente tenga como resultado no sea el que yo me planteo o el que yo necesito, que es la necesidad demandada. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando B es sí o sí igual a siempre y cuando se cumpla con C y con D, etcétera, por plantear algunos ejemplos de lógica formal. Ayuda a que todas las y los participantes en el proyecto comprendan los objetivos y elementos centrales del mismo.
No hay otra forma. Las desventajas. En esto sí estoy un poco de acuerdo. Muchas veces es rígida. En el caso de proyectos sociales o proyectos educativos, no permite tener en cuenta algunas variables como condiciones socioeconómicas, socioculturales y hasta lingüísticas, condiciones de diferenciación o de, no, o mejor dicho, de pertenencia étnica, algunas variables generales, ¿sí? Y la secuencialidad de objetivos no siempre se pueden plantear de forma eh, eh, lineal como plantea el marco lógico, la matriz del marco lógico, debido a algunas de estas variables que intervienen. Entonces alguien me dijo y para eso están los supuestos. Pero si yo supongo, como decíamos el otro día o cuando veíamos la anterior sesión, en el caso de este proyecto de identificación de niñas y niños con alguna dificultad o con algún grado de discapacidad que están excluidos del sistema educativo, y un supuesto es que no te abran la puerta, el marco lógico lo va a comprender. Pero no te abren la puerta por miedo o porque no quieren participar del proyecto. Entonces, no por ello, supuesto, y dices, ya, entonces solamente el 80% van a estar nuevamente incluidos en los procesos eh, de formación, porque, porque eso significaría que no somos rígidos y profesionales, sobre todo en el tema de la aplicación de un derecho. Entonces deberíamos insistir. Y se dan cuenta, ahí el marco lógico deja de ser una herramienta válida, porque no estaríamos cumpliendo y no nos estaría sirviendo ahí, porque mi principal objetivo es acceso a la educación. Y si una familia no comprende, no quiere, por las razones que fueran, no podemos incluir, deja de ser un proyecto que cumpla con un objetivo que es el derecho a la educación. Una segunda desventaja, su lógica es poco flexible con la dinámica y complejidad de los problemas sociales, a lo que me refería. Hay variables que no las puede medir, que no se pueden tomar en cuenta, no puede medir el marco lógico. Una tercera, invisibiliza efectos no esperados en los proyectos sociales. Vuelvo al de la construcción de institutos técnicos tecnológicos como proyecto. Sí. Si voy con el marco lógico, que por ejemplo, ¿no? La comunidad decidió que todos los profesores y profesoras del instituto sean del lugar. Y si no, no va a funcionar. La norma dice que eso no es posible. En la medida de las posibilidades, si bueno, si hay los profesionales que requerimos, que los hayan. Y por ejemplo, para industria de alimentos, una de las carreras del Instituto Tecnológico de Patacamaya. Sí, está bien, se cumplió. Pero ni el municipio, ni la central agraria, ni los representantes de organizaciones sociales cumplieron con ello. También preséntenos eso y que se presenten a las compulsas, etcétera, para seguir la norma. No, no compulsa. Directo tienen que entrar porque son nuestros terrenos, es nuestro municipio, es nuestra población, pero quebrantamos la norma. No, entonces no se va a permitir. En, el, en la columna de supuestos, posibles rechazo de la comunidad a la construcción. Entonces es inviable el proyecto, pero se ha construido. Ahí invisibiliza efectos no esperados. Es decir, sí, va a contribuir a la educación, pero además la población o el municipio quiere que su propia población también sea parte de la parte educativa en el aspecto docente o en el elemento docente. Es algo que nos espera y que está bien y que lo hemos puesto a consideración, pero que lamentablemente no se cumplía, y no porque no queríamos, sino porque tampoco existían las condiciones técnicas necesarias que apoyen aquello.
Y al luego decir, si eso estuviera en el supuesto, el proyecto es inviable a través del marco lógico. Buscar una alternativa o replantear los objetivos. No estimula la participación comunitaria. Sí, porque es en escritorio y solamente el equipo lo revisa porque se supone que es el que conoce y tiene no vasto conocimiento, pero sí un amplio conocimiento sobre la temática a resolver. En los proyectos educativos, y eso es muy importante, en ocasiones se suele querer abarcar mucho. Es decir, les decía, a población excluida, que vayan al colegio y que además hagamos seguimiento porque los papás también tienen algún grado de discapacidad o se encuentran con ciertas limitaciones. No, el marco lógico te dice, es suficiente con que vayan al colegio, vuelvan a las unidades educativas. Acabó. No, pero hacer seguimiento, no, ese que sea otro proyecto, la segunda fase. Por eso es limitativo, pero no es estricto, no es rígido, se lo sigue utilizando. Cuando digo se lo sigue utilizando, hay ahora otras metodologías para la formulación y elaboración de proyectos, sobre todo sociales y educativos. Vamos a pasar a esta parte que es mucho más sencillita y más práctica para hablar de los componentes de un proyecto sociocomunitario productivo. Siempre ver la prefactibilidad. ¿Qué es la prefactibilidad? Simplemente consiste en realizar un análisis preliminar de la idea de negocio o del problema a resolver. ¿Sí? Eh, Más referido al tema de lo comercial, del emprendedurismo, pero también en los proyectos sociales y en los proyectos educativos. En el caso de la construcción de los institutos técnicos tecnológicos, realizar el análisis de la idea. Mm, Acceso a la educación superior. Listo, esa es la idea general. Cuando digo acceso, estoy queriendo decir también que hay población excluida. Ah, y si hay población excluida, ¿cuánto es? ¿Bajo qué características? Entonces, si fuera un negocio construir, que de hecho lo es en otros contextos, un instituto, ese es mi mercado. Esos son, en otras palabras, mis beneficiarios. La competencia. ¿Cuántos institutos hay en el lugar de educación superior? ¿Hay convenios con universidades públicas o privadas respecto a alguna de las carreras que se pretenden ofertar? Parte del análisis de prefactibilidad. Sí, está la Universidad Católica, pero no tiene las carreras que estas tienen. Pero además, solamente una vez al mes vienen a hacer seguimiento o sirve solamente, los predios y están destinados a las prácticas. La Universidad Pública del Alto también tiene predios, pero tiene con otras carreras. Sí, esa es la competencia. También hay la Universidad Mayor de San Andrés, tiene dos módulos de distancia con las mismas carreras, pero son a nivel licenciatura, no técnico superior. Entonces sí, sí es posible, porque primero sí hay instituciones de educación superior, pero no ofertan las mismas carreras que nosotros. Y las que ofertan esas mismas carreras las hacen con un grado superior. Y lo que nosotros necesitamos o la población necesita es o niveles de formación mucho más rápidos para incorporación también rápida al mercado de trabajo. Es posible entonces. Y además una población bachiller expectante. 5,000 bachilleres en todo el municipio. Oh, de esos 5,000 clientes, es como vender un producto, ¿no? Que se dan cuenta qué bonito es hacer el ejercicio este. En este caso son beneficiarios para los proyectos sociales y educativos. Para el caso del comercio o de las carreras comerciales o de servicios, ¿sí? Son clientes potenciales a quienes les voy a vender mi producto. ¿Cuál es mi producto? La educación, dar formación. De esos 5,000 bachilleres, 1,000 se van a la ciudad, 500 entran a diferentes
instituciones de formación educativa superior. Otro tanto simplemente se casa, otros fuera del país. Y estos otros, ah, vamos a identificar a estos potenciales clientes que no están ni en A ni en B y vamos a permitir además, porque la política pública de la educación técnica tecnológica superior en el país para el vivir bien significa que las y los jóvenes se queden en sus municipios para contribuir con el progreso de tal. Para eso es la educación, para eso sirve el modelo educativo sociocomunitario productivo. Ese es el discurso y aquí es donde se lo plasma. Acá es donde se hace efectivo eso. Con mi producto voy a hacer que estos clientes no se vayan, se queden conmigo. Entonces el objetivo es determinar la idea, si la idea tiene potencial y merece la pena profundizar en ella, es decir, llevarla adelante. Entonces la demanda de un instituto estaba ahí latente. El objetivo era cumplir esa demanda respondiendo a esa demanda, pero a través de estos elementos. Entonces la prefactibilidad, en el concepto que tienen en su diapositiva, ¿sí?, está en función de algo comercial, pero que sirve para algo también educativo, como lo expuse. Esas son las dos finalidades. Teniendo la prefactibilidad, es decir, he analizado el mercado, he analizado la competencia, he esperado, además he hecho la estimación de costos, cuánto me costaría construir un instituto, su equipamiento, etcétera. Ahora, y veo que sí se puede hacer. Existen los recursos, existe el mercado, o sea, mis clientes, y mi competencia no es grande. Y además, lo que yo voy a ofrecer es diferente a lo que ellos ofrecen, ¿sí? Es igual que vender panes. Pan blanco, pan casero y yo pan integral. Todos venden pan, pero yo vendo pan integral. Entonces, la factibilidad consiste en realizar un análisis ya detallado de la idea del negocio. Es decir, sí es posible, creo que funcionaría crear, construir y equipar un instituto técnico tecnológico, validando sus supuestos y las hipótesis de estudio. Tengo tanta cantidad de bachilleres que no estudian porque no existen esas carreras que ellos quieren y se van a la ciudad, etcétera. Y empiezo a elaborar un plan de acción concreto para su ejecución. Todo lo que hemos visto en la anterior sesión, en verdad, desde la fase de inicio hasta la fase de culminación del proyecto, entre la factibilidad. Ya empiezo a analizar, ya empiezo a tener los elementos y criterios para que me ayude a determinar cómo voy a enfrentar o cómo voy a dar respuesta a esa demanda, a esa solicitud de un instituto, a esa solicitud de un nuevo producto. Entonces, el objetivo es determinar si la idea es viable y además rentable, porque siempre voy a tener bachilleres constantes, porque siempre voy a tener consumidores de pan integral. Y además se ajusta a los objetivos y a los valores del emprendedor o la empresa, en este caso del Ministerio de Educación, que decía que, o que dice, no decía, que dice que la educación es un derecho y su acceso debe ser garantizado por el ente rector. Ah, sí, sí responde. Entonces sí es factible hacerlo, porque en la prefactibilidad he visto que existen los componentes y como existen esos componentes, voy a dar respuesta a esa demanda con esto, con un instituto. Y todo lo que hemos hablado se resume en esto, o todo lo que les he explicado se resume en esto. ¿Por qué es importante realizar un estudio de prefactibilidad y factibilidad? Ayuda a definir claramente la propuesta de valor, es decir, qué problema resolver, para quién resolverlo y cómo resolverlo de forma diferente a la competencia. Todo lo que les he explicado hace unos minutos atrás. ¿Para qué quieren un instituto? Si está hay 3 universidades, además una institución privada, porque no es suficiente. Sigue habiendo, como dicen algunos, población cautiva o mercado cautivo, o sea, que está por ahí y hay que agarrarlo. ¿Ok?
que sean nuestros consumidores. Eso dicen en términos de comercialización y en términos de educación. Es una población que no accede a un derecho que debe ser garantizado. Además, a pesar de que ya hay instituciones que ofertan educación superior, pero esa población todavía es insatisfecha. ¿Se dan cuenta cómo se juega con los mismos criterios para determinar un proyecto sociocomunitario productivo? Que es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Segundo aspecto, permite conocer a fondo el mercado, identificando las oportunidades y amenazas que existen, así como las necesidades y expectativas de los clientes. ¿Esto qué se refiere? Ustedes ya lo conocen. ¿Qué es? Un FODA. Pero que en la parte de analizar la factibilidad también entra ese otro instrumento, que también ya lo conocen. Cuando les hablaba del número de bachilleres, puesto un número X, ¿no? 5,000, solamente es por si acaso un ejemplo. Cuando nos dice estudio a fondo, queridos colegas, nos está hablando de qué? De lo que hice en la ejemplificación. X cantidad va acá. Y cantidad de bachilleres hace esto. Z cantidad de bachilleres hace esto. X sub 1 de personas son cautivos. Porque eso me ayuda a ver sus necesidades y expectativas. ¿Por qué no ingresan, son parte de la universidad pública? ¿Por qué no se vienen a las ciudades y prefieren quedarse? ¿Por qué se casan jóvenes? Ah, porque no tienen eh, perspectiva sobre cómo responder a sus potencialidades productivas, primero como personas y luego regionales, etcétera. Estoy jugando con eso. Un tercer aspecto, facilita estimar los recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto. Sí es importante, sí va a dar, o va a tener mucho impacto en el instituto. ¿Y cuánto costará hacerlo? Como es necesario, recién me animo a invertir. En este caso, buscar el inversor y decirle a la cooperación española que fue así, necesitamos 15 millones de bolivianos, más o menos unos 2 millones de dólares para ese tiempo. Bueno, debería ser la lógica, cuando al revés fue, ¿no? La cooperación española dijo, nosotros disponemos de X monto en millones de dólares. Ustedes digan dónde hay que construir, pero demuestren con un proyecto de factibilidad, de prefactibilidad y factibilidad, lo que se llama un proyecto a diseño final, la importancia para que nosotros les demos esa platita como parte de lo que era un proyecto más grande que vienen de hace más de 20 años. En definitiva, eso es. Sí, aquí está el proyecto donde estamos esto. Sí, acá tenemos esa plata. Ahí está la plata, la depositaron a través del Viceministerio de Inversión Pública y Externa o de Financiamiento Público y Externo, que es el BIPE, y se empezó a ejecutar el proyecto. También nos permite calcular los costos e ingresos asociados al proyecto, así como el punto de equilibrio y el retorno de la inversión. Costo-beneficio, así de sencillo. En el caso de un proyecto social o educativo, más que el costo-beneficio dice cuánto voy a invertir voy a gastar y cuánto después voy a ganar. Quien habla, nunca he estado de acuerdo con plantear costo-beneficio en un proyecto social y más en el contexto del Estado plurinacional que es social comunitario, porque la educación no se la puede medir en sentido de que yo invierto 1 millón de bolivianos en 20 estudiantes, que era con el proyecto de educación a distancia, que les comentaba también al principio, ¿sí? Y las y los que estuvieron presentes en esa sesión se acordarán muy bien. ¿Ya? Em, 6 millones de bolivianos anual para 35, no, para 57 estudiantes a nivel nacional. Entonces, desde la parte de la planificación, divides eso y dices, wow, ni una universidad privada invierte tanto
en cada uno y hacemos una aritmética facilita, ¿no? Son 50 estudiantes por 6 millones, casi 100.000, sí, casi 100.000, un poquito más, bolivianos en un estudiante, y con eso creo que sacas 10 en una universidad. El informe de ah, de los que estaban realizando el seguimiento a este proyecto, que era parte del Ministerio de Planificación y también de planificación, de la Dirección de Planificación del Ministerio de Educación, decían, no es viable este proyecto, porque estamos gastando mucha plata. Y evidentemente, si lo vemos ahí, por supuesto, pagábamos 1 millón de bolivianos anual al satélite para contratar servicios satelitales del Tupac Katari. Gastábamos otro 1 millón de bolivianos en salarios o honorarios a los profesionales que realizaban las teleclases, pagar el internet, pagar los insumos que se necesitaban mandar para garantizar el proyecto a distancia. Que dicho sea de paso, fuimos los primeros en hacerlo, como les comentaba el otro día. Antes de que haya pandemia, nosotros ya utilizamos la plataforma Moodle, utilizábamos la teleeducación, utilizábamos la conectividad satelital para llevar educación a lugares donde no había acceso, y ese era el objetivo, que en ese entonces el presidente Evo Morales dijo llevar educación superior a lugares o municipios inaccesibles, a municipios donde su población, por X o Z razón, no tiene acceso a educación superior y tiene que migrar a las ciudades y por tanto después no regresa. No es viable la construcción de un instituto, entonces llevémosle la educación de otra forma. Y finalmente, casi 400 en 2 o 3 versiones, si mal no recuerdo, de personas se titularon con este proyecto. Costaron más de 25 millones de bolivianos, si la memoria no me falla. Pero ¿cuál fue el impacto? Ahí no hubo beneficio. O sea, no ganaste 5.000 profesionales como quieren algunos proyectistas, 5.000 profesionales incorporados al mercado de trabajo. No, en 6 años, sí, alrededor de no menos, creo que como 150 se titularon en 6 años. Pero el impacto está en que esas personas contribuyen a esos lugares tan recónditos a mejorar sus condiciones de vida. Ahí está el descriterio. Entonces, la factibilidad y prefactibilidad también ayuda a medir aquello. Desde el punto de vista, ¿por qué iba esto? De la construcción del instituto, tal vez el beneficio no sea tanto, porque hasta ahora creo que es mínima todavía la salida, ya con 6, 7, va a salir una tercera promoción. Vamos desde el 2016 al 2019 la primera promoción, 2018 la primera promoción, 18, 19, 20, como 3 cortes ya van a salir. 3 cortes de ese instituto. Y aún no se ha medido el impacto real. Si fuéramos fríos con este elemento, diríamos, ha sido inviable este proyecto. Seguimos. Finalmente, sí creo que la última, brinda información valiosa para tomar decisiones estratégicas sobre el proyecto. Todo lo que hemos hablado hace unos momentos atrás o en la diapositiva anterior. Como modelo de negocio, el segmento de mercado, el canal de distribución, el precio y la promoción. Esto es en términos, ya les digo, comerciales. Es lo mismo, brinda información sobre decisiones estratégicas sobre el proyecto, cuándo se lo debe elevar, en qué lugar estratégicamente va a estar, qué oferta académica vamos a dar, que sea diferente a la del mercado, a quiénes está dirigido, a bachilleres, además no solamente jóvenes, sino toda la población bachiller del lugar, incluido adultos. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Por medio de la promoción, por medio de socialización, etcétera. El costo, ya les decía, a 15 millones de bolivianos va a costar.
Y lo vamos a hacer para resolver un problema, una demanda social. Finalmente, da confianza, ¿no? A la cooperación española, que eran recursos liberados de lo que era la deuda externa de ese años, eh, que era parte de un programa más grande, ¿no? Dice, ah, sí, el proyecto a diseño final nos está diciendo que es posible hacer este instituto y va a ser de mucho beneficio. Por tanto, nosotros vamos a liberar esos recursos. No sé si se ha comprendido hasta ahí, queridos colegas, queridas y queridos colegas. Por eso la importancia de realizar un estudio de pre y factibilidad, que de acuerdo al tipo de proyecto y al contexto en el que se lo realiza, se lo tiene que hacer y puede adquirir otro tipo de nombres. ¿Cómo realizar este estudio? Definir el objetivo y el alcance del estudio, establecer qué se quiere lograr con el estudio y qué aspectos evaluar. Siempre los aspectos técnicos, económicos, socioambientales están en todos los proyectos. Un segundo elemento, recopilar información secundaria, buscar en fuentes confiables. Es verdad, si es verdad que existe 5,000 estudiantes, bachilleres por año, cuánto ha sido en los últimos años, um, si los documentos o de propiedad están saneados por el municipio, si hay que hacer alguna otra gestión, eh, por qué la Universidad Católica solamente va 2 veces al mes para hacer prácticas, etcétera, que ayuden al proyecto. Lo mismo que para vender panes. ¿Cómo conozco la competencia? ¿Cuántos panes realiza? ¿Quiénes le compran? Los clientes. ¿En qué momento hay mayor venta? ¿Por qué prefieren pan blanco, pan casero? ¿Qué normativas existen sobre la producción y comercialización de panes caseros o panes integrales, mejor dicho, etcétera? ¿Sí? Si la alcaldía prohíbe, no prohíbe, qué otros elementos necesito, qué otras normativas me apoyan, además de la Constitución Política de Estado, además de la Ley General de Municipalidades, no sé, estoy inventando. Recopilar información primaria, diseñar y aplicar instrumentos como encuestas y entrevistas. La mayoría, y alguna vez a los que nos ha tocado hacer proyectos para la creación de un instituto, por ejemplo, así voy a ir por lo que conozco, ¿m? Los grupos focales o las entrevistas ayudan mucho para saber si realmente el lugar necesita un instituto y si necesita qué carreras. ¿Sí? Y en la mayoría de los casos, y esto les digo, ya sea para cuando lo hicimos como parte del ministerio, es decir, desde la parte institucional o como parte privada, como consultor, las y los jóvenes hablan o requieren o dicen que quieren estudiar carreras comerciales, secretariado, mecánica industrial, porque les genera dinero. Y, y la política social, lo que estábamos hablando al principio, dice que la educación técnica más bien es retener, evitar la migración campo-ciudad, cambiar esa percepción para que sea atractivo el proyecto. Es lo mismo. Si todos dicen que quieren pan de batalla y no pan integral, ¿para qué voy a abrir entonces mi panadería de pan integral? Pero sí puedo influir e incidir. Si yo te ofrezco a la mitad de precio pan integral, además te estoy diciendo que es mejor el pan integral, eso es en los grupos focales, o en las entrevistas, o también dirigir la encuesta. ¿Usted compraría o consumiría pan integral si estuviera a la mitad de precio? Sí, no, ¿por qué? En la entrevista, ¿por qué usted consume más pan de batalla que es pan blanco? No sé, porque me gusta, es lo único que hay aquí en el pueblo, en la tienda de mi barrio. ¿Sí? Si yo le ofreciera otro producto más barato y además nutritivo, ¿usted lo haría? Sí, me interesa, sí lo compraría. O le pongo los productos ahí. Pruebe este, pruebe, ¿cuál es más rico? Este. Ah, ya, eso es lo que hacen las empresas de alimentos y bebidas, por ejemplo, para obtener
un grupo o identificar un potencial mercado y cambiar además los hábitos de ese mercado o de esos potenciales clientes. Lo mismo en educación superior, que me sabrá tú que estar en algunos municipios diciéndoles a los padres de familia, cambiando su percepción, como algunos decían, cambiándose el tip, que es mejor quedarse en el lugar que salir a las ciudades, que se puede vivir mejor y hasta ganar mejores recursos que yéndose a la ciudad a través de una formación técnico-tecnológica a nivel superior. Entonces, hablar con los directos consumidores, aquí dice con expertos en el tema, en educación, decirle que ellos nos coadyuven con la información primaria de cómo se debe implementar un instituto. Por ejemplo, un cuarto elemento, analizar la información. Todo lo que decía, si es, no sirve, está bien, no está bien, si realmente la competencia es débil o es muy fuerte, además lo que nosotros vamos a hacer no le afecta a la competencia, etcétera. Y todo eso para hacerlo en mapas, en sinópticos, en lluvia de ideas, qué sé yo, en tablas, en gráficos, en matrices o diagramas. Y luego elaborar el informe final para decir si es posible hacer. Una vez de elaborado el informe, presentar el informe. En cualquiera de los casos, ¿no? Presentar el proyecto o presentar el informe de que vender pan integral es mejor. Ahora, como ya tengo eso, en el caso de los sociales y los educativos, proyectos sociales y educativos, no se entra ya tanto a esta parte, pero sí en proyectos de comercialización de productos o eh, sí, un proyecto de implementar o introducir al mercado un nuevo producto, que es el estudio financiero. ¿Qué es este? A través de cuál se realiza la viabilidad de un proyecto, tomando como base los recursos económicos que tenemos disponibles, el costo total del proceso de producción, sus finalidades, permitirnos ver si el proyecto que nos interesa es viable en términos de rentabilidad económica. De hecho, esto en proyectos sociales y educativos ya está incluido en el de factibilidad y prefactibilidad, ¿verdad? Me va a costar 15 millones el instituto allá, como me conviene y a mí también. El financiador agarró y dijo, la cooperación en este caso dijo sí, adelante. En ese caso está implícito, en los otros no. ¿Para qué se hace un estudio financiero? En primer lugar, el estudio financiero se convierte en una parte fundamental en cualquier proyecto de inversión. No importa si se trata de un emprendedor o una idea de negocio. Es decir, si yo quiero vender panes o como soy parte de una panadería, diversificar mi producción con otro tipo de panes. A eso se refiere este primer párrafo, ¿no? Por eso dice una empresa que quiere crear una nueva área de negocios o incluso un inversor que está interesado en poner su dinero en una empresa con el fin de obtener rentabilidad. El estudio financiero forma parte de un posterior estudio de mercado. Sí, en el caso de comercialización de los panes, integral y eso, traspónenlo a cualquier otro ejemplo, por favor, colegas. Ya. Mm, ¿Cuántos panes voy a vender y cuánto me va a generar o me va a significar producir? Y si esos panes que voy a vender me va a traer cierta rentabilidad, es decir, cierta ganancia. Esa información permite hacer un análisis de los riesgos de un proyecto y evaluar la profundidad de su viabilidad. En el caso de la construcción de un instituto técnico-tecnológico, estaría implícito porque ahí les vuelvo a decir, no se mide ya aquello. Y cuando se habla de costo-beneficio, entonces, wow, 15 millones para que recién 60 titulados salgan en 6 años, como que no es atractivo, como que no es rentable si fuera una institución privada. Pero en términos de impacto social como derecho, wow, tal vez esas 60 personas, esos 60 profesionales nunca hubieran sido profesionales si es que el instituto no hubiera. O parte de esos 60, no es especulación, es un supuesto, si hubieran ido a la ciudad y dejado el campo. En cambio,
De esos 60, el 80% se ha incorporado al proceso productivo de la región o del lugar o del municipio, lo que la cooperación suiza llama, ¿sí?, incorporación al mercado de trabajo. Yo le llamaría incorporación a los procesos productivos del lugar, por medio de un emprendimiento, por medio de mejorar la productividad de leche del lugar porque hay industria de alimentos o con agropecuaria, ¿entienden? Esa es la diferencia. Pero el estudio financiero ayuda a decir, por eso va a costar 15 millones. Y eso se va midiendo, son otros criterios que ya ustedes los conocen, los han visto en otros módulos y también en otros cursos de especialización. El análisis del mercado, en rapidito, porque ya lo hemos visto, es lo que nos permite, y lo voy a decir, evaluar aquellos potenciales clientes, aquellos potenciales bachilleres que van a nutrir la matrícula del Instituto Técnico Tecnológico en un tiempo y vamos a hacer proyecciones. Si vale la pena la construcción de un instituto para que en 10 años mejoren las condiciones de vida. Vale la pena invertir en harina diferente, en hacer otro tipo de pan para que más adelante crezca mi economía. Sí vale la pena porque hay cierta cantidad de consumidores que me garantizan eso. Para eso sirve el análisis de mercado, ¿no? O mejor dicho, eso es un análisis de mercado. Ahora, ¿para qué? Para respaldar la idea de negocio. Nuevamente, X número de bachilleres ausentes o que no acceden a educación técnica superior, porque estos otros no ofrecen eh, estos, no ofertan estas carreras, o las carreras que ofertan son muy largas, o a la gente no le interesa la licenciatura, sino el técnico superior, etcétera. Respalda nuestra idea. Reconoce el potencial. 5.000 bachilleres, pero solo 1.000 acceden a la educación superior. O se inclinan por la educación más que acceder. Creo que la palabra correcta es se inclinan por la educación superior. ¿Y 4.000 qué hacen? No sé, se casan, se van a las ciudades, etcétera. Ah, entonces hay un potencial. Oh, 4.000 estudian y 1.000, ¿qué hacen? Wow, entonces yo me los agarro esos 1.000. En tercer lugar, identificar las lagunas y cesarlas a tiempo. Es decir, ¿qué es lo que faltaría? ¿Qué es aquello que me va a permitir generar ganancias? ¿Y qué posibilidades habría de que no me generen ganancias? Entonces eso los excluyo. Por eso dice cesar a tiempo esos problemas. Muestra qué productos de la competencia están ya en el mercado. Industria de alimentos en Patacama ya nadie. Industria textil o agropecuaria en Villazón, nadie. Industria de litio en Uyuni, nadie. No teníamos competencia. Y el resto daba solamente carreras comerciales, porque para la parte privada es mucho más rentable. Se puede identificar la barrera de entrada al mercado y estimar el atractivo del mismo. Si es para la venta de panes, sí, pero para educación, no, porque nunca tiene que existir, no va a haber barreras. Así hagamos un instituto de carácter privado. Finalmente, el análisis de la oferta y demanda, lo que ayer se nos ha colado, o mejor dicho, la anterior sesión se nos ha colado en nuestras diapositivas de la sesión anterior. La oferta y demanda es una herramienta fundamental que se utiliza para analizar una amplia variedad de problemas como ser entender y predecir cómo las condiciones de la economía mundial pueden afectar al precio del mercado, evaluar el impacto de los controles, determinar cómo, si los impuestos, etcétera. En el caso de educación, la oferta, 3 carreras. La demanda, sí es importante, pero me va a afectar qué pasa si el precio de la leche baja o encuentra la ciencia otro sustituto de los lácteos. Por tanto, ¿ya para qué estudiar industria de alimentos con mención en producción de productos lácteos, etcétera? Lo mismo la demanda de la curva. Y esto lo puse así como referencia solamente como parte integrante de lo que significa la construcción de un proyecto, donde lo central de todo esto
o de toda esta sesión, mejor dicho, ha estado en el significado que tiene la utilización de una metodología como es la matriz del marco lógico, donde se incorpora todos estos elementos. Entonces me hubieras dicho, Agustín, nos hubieras dado al principio aquello, no me hubieran entendido. Ahora con estos elementos, desde mi punto de vista, creo que es mucho más comprensible la matriz del marco lógico. Todo lo que hemos analizado en la anal de mercado, la de factibilidad y prefactibilidad, debe estar en esa matriz, que seguramente ya la han visto en otras sesiones o en otros módulos y en otros cursos de especialización. Acá nos sirve solamente como instrumento y herramienta para la formulación de un proyecto educativo, sociocomunitario, productivo, que es el punto de análisis de nuestra última sesión. Si no hubiera preguntas, comentarios, queridas colegas, yo les agradezco por su tiempo, te doy fin a esta tercera parte y nos estamos reencontrando en la siguiente sesión. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Hasta luego.